El viento invernal recorría las ruinas de un imperio caído, susurrando entre las piedras destrozadas de ciudades alguna vez orgullosas. El mundo que había temblado bajo el trueno del acero alemán ahora permanecía en silencio. Y en algún lugar de ese silencio, un hombre viejo, demacrado y atormentado por los fantasmas de su propia creación, se sentó a contar su verdad. Su nombre era Erich von Manstein, mariscal de campo del ejército alemán, arquitecto de victorias que habían deslumbrado incluso a sus enemigos, y superviviente de una guerra que devoró todo en lo que alguna vez creyó. No era el más ruidoso de los generales de Hitler, no ansiaba la atención como Göring, ni buscaba el martirio como Rommel. Era el estratega silencioso, frío, brillante, meticuloso, un hombre que creía que las guerras se ganaban no con pasión, sino con precisión. Sin embargo, cuando los cañones callaron y Alemania yacía en cenizas, fue su voz la que se alzó para explicar, para justificar y, a su manera, para confesar. Perdimos, decía, no porque fuéramos débiles, sino porque nuestro liderazgo olvidó cómo escuchar la razón. Erich von Manstein nació en la aristocracia prusiana en 1887, en un imperio que adoraba el orden, la obediencia y la tradición militar. El ejército no era solo una profesión, era un destino. Su familia estaba impregnada de ello. Generaciones de oficiales que creían que la disciplina era la forma más pura del deber. Incluso de niño, el joven Erich absorbió ese credo. El uniforme no era mera tela, era un símbolo de honor, de continuidad, de una Alemania que se veía a sí misma elegida para liderar mediante la fuerza y el intelecto. A principios del siglo XX, cuando Europa danzaba al borde de la catástrofe, Manstein se unió al cuerpo de cadetes. Era preciso, distante y ferozmente inteligente. Destacaba no por bravuconería, sino por su capacidad de ver la guerra como una ecuación, un equilibrio de movimiento, tiempo y voluntad. Sirvió en la Primera Guerra Mundial, aprendiendo de primera mano cómo la matanza industrial podía reducir la gloria al barro. Ascendió rápidamente, no por carisma, sino por maestría. Cuando el viejo imperio cayó y Alemania se redujo a la humillada República de Weimar, Manstein permaneció, no por política, sino por el oficio mismo de la guerra. Pertenecía a esa generación de oficiales que vivían en el crepúsculo, atados por un juramento a un Estado que ya no existía, pero sin voluntad de abandonar el sueño de una Alemania disciplinada restaurada. Cuando Hitler apareció prometiendo resurgimiento y poder, Manstein observó con el desapego de un estratega. No compartía la ideología nazi, ni su racismo, ni su histeria, pero vio en Hitler un medio para reconstruir el ejército, para restaurar estructura al caos. Como muchos de sus pares, confundió la ambición con el liderazgo y el silencio con la neutralidad. Para 1939, la máquina estaba lista. Cuando estalló la guerra, fue Manstein quien concibió el plan que asombraría al mundo. El audaz ataque a través de las Ardenas que evitó la línea Maginot francesa. Era una maniobra tan audaz, tan matemáticamente perfecta, que aplastó a Francia en semanas. El plan, conocido como el Corte de Hoz, llevaba su firma intelectual. Indirecto, veloz, devastador. Hitler lo amó. Los generales se maravillaron. De la noche a la mañana, Manstein se convirtió en la estrella ascendente de la Wehrmacht. Pero detrás del triunfo había algo más frío. La comprensión de que el intelecto podía servir a cualquier amo. Manstein no creía en la visión de conquista racial de Hitler, pero creía en el profesionalismo. Siguió órdenes porque esa era la esencia de su mundo. A medida que la campaña avanzaba hacia el este, desde las llanuras de Polonia hasta los ríos helados de Rusia, sus estrategias trajeron victorias que desafiaban la lógica hasta que la lógica misma de la guerra se volvió en su contra. En el verano de 1941, la Operación Barbarroja desató al ejército alemán contra la Unión Soviética. Se suponía que sería rápida, una guerra relámpago que destruiría al ejército rojo antes del invierno. Manstein, comandando el 56º Cuerpo Panzer, ejecutó sus órdenes con precisión, atravesando las defensas soviéticas. Ciudad tras ciudad cayeron bajo la pisada de hierro de sus divisiones. Pero algo en él, quizás enterrado profundamente bajo capas de disciplina, comenzó a agitarse. Vio aldeas quemadas, civiles ejecutados, prisioneros hambrientos. Vio a las SS seguir el rastro de sus tropas,
y aunque después de la guerra afirmó no conocer toda la extensión, la verdad es que vio suficiente. Aún así permaneció en silencio, porque el silencio era lealtad, y la lealtad era supervivencia. Cuando cayeron las primeras nieves y la ofensiva se estancó ante Moscú, Manstein fue transferido al sur, donde la Wehrmacht buscaba un nuevo avance. Sus órdenes eran claras: tomar Sebastopol, fortaleza del Mar Negro. El sitio duró meses, un infierno de artillería y agotamiento. Pero en junio de 1942, Manstein logró lo imposible. La ciudad cayó. Su dominio de la guerra de sitio era inigualable. Fue ascendido a mariscal de campo, el más joven del ejército. Hitler lo llamó el estratega más dotado del mando alemán. Sin embargo, con cada victoria, la guerra se oscurecía más. Cuando 1942 se convirtió en 1943, la marea comenzó a cambiar. Stalingrado cayó. El sexto ejército fue cercado y destruido. Y Manstein, convocado para salvar la catástrofe, llegó demasiado tarde. Lo que encontró no era un ejército, sino un cementerio. Suplicó a Hitler libertad de maniobra para retirarse, para salvar lo que se pudiera salvar. Pero Hitler se negó. Ni un paso atrás, tronó el Führer. Manstein obedeció, reacia y amargamente. Escribió más tarde que ese fue el momento en que se dio cuenta de que Alemania había perdido, no por fuerza superior, sino por su propia ceguera. Continuaría luchando, comandando contraofensivas que recuperaron terreno temporalmente, especialmente alrededor de Kharkov. Su campaña de 1943 sigue siendo una obra maestra de brillantez táctica, pero era brillantez sin propósito. La marea de la guerra era irreversible. Para 1944, Hitler había crecido suspicaz de todo pensamiento independiente. Manstein, demasiado profesional para adular, demasiado orgulloso para ceder, fue destituido. El estratega que una vez modeló campañas, ahora observaba desde las líneas laterales mientras el Reich se desintegraba. Cuando los cañones finalmente callaron, Manstein fue capturado por los británicos. Fue juzgado por crímenes de guerra, no por atrocidades directas, sino por responsabilidad de mando, por no detener los crímenes cometidos bajo su autoridad. Se defendió con calma y precisión, argumentando que el ejército había luchado honorablemente, que había sido corrompido solo por la locura de Hitler. Éramos soldados, dijo, no políticos. Para muchos, eso sonó como una absolución conveniente. Para otros, fue el eco final de un código moribundo. En prisión, Manstein comenzó a escribir Victorias perdidas. No era una disculpa, era una justificación. Página tras página, diseccionó la guerra como si aún fuera una ecuación ganadora. Si Hitler hubiera escuchado, si la estrategia hubiera prevalecido sobre la ideología, si se hubiera dejado al soldado librar la guerra sin interferencia, se retrató a sí mismo no como un servidor del mal, sino como un soldado atrapado dentro de él. El libro se convirtió en una sensación, admirado por historiadores militares, condenado por moralistas y leído por generaciones que buscaban entender cómo el genio podía coexistir con la tragedia. Pero bajo sus palabras se puede sentir el temblor de la duda, como si incluso Manstein, maestro de la lógica, no pudiera escapar de la pregunta que lo atormentaba. ¿Y si la obediencia misma era el verdadero enemigo? La nieve que cayó sobre el frente oriental en 1943 parecía interminable, espesa, inflexible, sofocante. Bajo ella yacían no solo los cuerpos congelados de soldados, sino también las últimas ilusiones de victoria. Para Erich von Manstein, el brillante arquitecto de triunfos anteriores, el invierno se había convertido en un espejo que reflejaba no gloria, sino futilidad. El Reich, que había servido con desapego profesional, se desmoronaba ante sus ojos. Una vez había creído que la disciplina podía preservar la razón, que el código del soldado podía mantenerse apartado de la política. Pero en las estepas, donde los ejércitos desaparecían en el abismo blanco, comenzó a comprender que la obediencia podía destruir tan completamente como el caos. Su cuartel general era un estudio de contradicciones, mapas extendidos sobre mesas, flechas rojas y azules dibujadas sobre un paisaje ya consumido por el fuego. Cada noche caminaba por los estrechos pasillos de su tren de mando, leyendo informes que hablaban de coraje y desesperación en el mismo aliento. En febrero de 1943,
El mundo observó mientras el sexto ejército alemán perecía en Stalingrado. Era más que una derrota, era una herida en el alma de la Wehrmacht. Cuando los supervivientes marcharon al cautiverio, el mito de la invencibilidad se hizo añicos. Hitler enfureció, culpando a sus generales. En Berlín, la máquina de propaganda pidió venganza. Y en las llanuras ucranianas fue Manstein quien recibió la orden de restaurar el orden desde las ruinas. Tomó el mando del grupo de ejércitos sur. Lo que encontró fue caos. Restos de unidades retirándose a través de la nieve, moral colapsando, comunicación rota. El ejército rojo presionaba implacablemente hacia adelante, buscando explotar el colapso alemán. En esas semanas, Manstein se volvió casi mítico entre sus subordinados. Calmado donde otros entraban en pánico, preciso donde otros desesperaban, movía divisiones como un maestro de ajedrez, reorganizando piezas rotas para una última jugada. En Charkov, contraatacó. Su contraofensiva, lanzada en marzo de 1943, fue una obra maestra de tiempo y engaño. Los soviéticos, sobreextendidos y no preparados para un resurgimiento alemán, fueron rechazados en confusión. La ciudad de Kharkov fue retomada, y por un momento, la vieja magia regresó. Los soldados hablaban su nombre con reverencia. Incluso sus enemigos estudiarían más tarde la operación como una de las mejores recuperaciones tácticas de la guerra. Pero para Manstein fue un triunfo hueco. Sabía lo que otros se negaban a ver, que cada victoria ahora costaba más de lo que daba. Murió en 1973 en tranquila oscuridad, lejos de los campos de batalla que lo habían definido. Su nombre vivió en academias militares de todo el mundo, susurrado en conferencias sobre estrategia, citado en libros de texto, debatido en aulas. Algunos lo vieron como un genio, otros como una historia de advertencia, porque quizás esa era su verdad final, que el genio sin moralidad no es sabiduría, y la obediencia sin conciencia no es honor. Su historia nos dice que la brillantez sin humanidad es un don peligroso, y que en la guerra, la línea entre el deber y la destrucción no se traza en mapas, sino dentro del corazón humano.